Hola, muy buenas y bienvenidos al 14º capítulo, capítulo 14 del Let's Play de ReFantazio. Y bueno, aquí estamos ya en la guarida de la araña, donde lo dejamos. Llegamos aquí a Bienvenidos y creo que lo pronunciaba bien. Vale, sí, Bienvenidos, sí. O Bienvenidos, que supongo que será como se pronuncia en inglés. Pues bueno, aquí vamos a seguir, que nos toca descansar un poquito en este sitio. Así que no, de hecho hablé con todos para así ya tenerlo hecho, así que no vamos a descansar, que no hay nada que hacer. Debería irme a dormir, por supuesto, a descansar. Vale, que descanses. Vale, ya estamos a 21 de julio, estamos en día flamo, amanecer. Estoy tan borracho. What happened to waiting for our guests? You utter buffoon! Is this why you volunteered to stay behind? Seems like Joanna and Barden aren't here yet. Oh, I feared this might happen. And we've no other head to offer the judges. 'Tis a precarious position. No perdamos la cosa. Let's all stay calm, all right? Ah! I'm going to splash some water on my face. What? My sincerest apologies. I wasn't expecting anyone to come in. You see... How did you come to be here? Explain yourself! Is something the matter, Barden? They were here the whole time? I'm so terribly sorry. We heard the Gauntlet Runner had a washroom, so we thought we'd freshen up a bit. I bathed first and was resting in the back room, contemplating my final day as a sanctoress. Sir Nuris over there very decently let us in to wash up. I couldn't stand it, old thing. Her heart would bring any right-thinking man to tears. Could have run like a ballet thief in the night, but here she is, washing away her sins. It was more than a chap could bear, I say. Needed a drop of the grape and grain just to get myself through it. The bottle's barely any emptier. Was a drop really all it took to get you drunk? Oh, please do not blame the poor man. Talking to him has eased my heart for the trials to come. I cannot let myself betray you and regress to my vile delusions. I only sought to atone with myself before my sins are duly punished. I understand. Thank you for coming. Then, as we agreed, please confess before the crowd when the time comes. To be honest, I'm hesitant to turn you in now you've genuinely decided to repent. I mean, we're hardly icons of virtue ourselves. In fairness, you're a woman of status, and it'll be a big crowd. We're not looking to instigate a public stoning here. You can explain yourself freely, in your own words. We can't ask anything more than that. Thank you. Truly, I've felt so much more at peace since last we spoke. The fog has only cleared further, giving me clarity of purpose. The fog, huh? Thank you for everything. I do hope you win the throne. Esa es mi intención. Yes, I intend to. Whoever the crown goes to, we're at least going to make sure it isn't used for evil. At last, it seems our preparations are set. We need only trust that our plans will bear fruit. Mañana, mediodía.
32 créditos. Thank you all for waiting. The very first round of the tournament for the throne, the exhibition of the brave, is about to begin. Our monarchs-to-be will now present to the people the heads they seized to demonstrate their power as worthy of the throne. At a later date, when the second round is announced, the faces on the King's Rock, that is to say, the candidates with the top 20 approval ratings, will pass the first round. 20? 'Tis a great many eliminations in but one round. I was hoping we'd at least make it through the first, but it might not be that simple. And now, ladies and gentlemen, your eyes to the lineup of all the gorgeous faces at the judges' table, starting with His and Her Highnesses of Oceania and Montario. Oh, it's her ladyship. Lord Montario's here too, eh? And the armor on that fellow over there? A general, is he? And of course, we have the one, the only, the people's favorite, our guest from the Sanctus Church. Better known as the Miracle Saint, healer of all ills, presenting the lovely Lady Rella Cygnus. Saint? Who's this? Someone fill me in. I've been literally living in a hole. A brilliant healer. We've met, though a long time ago. Even as a student, she was already considered the kingdom's best in her field. Looks like the crowd's on your side, milady. Can you give us a few words about what's on your mind as you take on the judge's mantle? Well, I'm afraid you've rather got me on the spot. Hello, all. This city sure has, great seafood. And, well, sea creatures. Fascinating, aren't they? There's so much we still don't know about them. Oh, I did hear about a legend of some monster in the eastern seas of Oceania. Imagine, the mind races. I'm hoping I can investigate those sightings while I'm here. That's just great, Lady Rella. I'll just stop you there, clock's ticking and all that. But we're thrilled you're enjoying your stay. Sometimes I can hardly believe you're my sister. Still not much of a public speaker, are you? So she's a saint? Well, she seems like a nice enough lady. We'd better stop worrying about her and focus on ourselves. I don't see Luis anywhere, but I bet he's got eyes in the crowd. Now, the time has come. Let the exhibition of the brave begin! First up is a respected gentleman of the church. Guido, the head of the monk soldiers of the Crown Theocracy. I've no taste for needless killing. Therefore, I chose a mark with meat, abundant and edible. After the judging, it will be served in a banquet for the poor. A stand-up fellow, my good people. Strength and compassion in one package. He's got the crowd on his side right from the start. Now, is there anyone who can top this? I can. And we have a challenger. Second in line is the church's direct opposition, the spearhead of Count Luis's supporters, Gladel the Black Hound.
One look at the head and I know what you're thinking. Bit small, isn't it? Well, I can bloody well tell you I'm not like this smarmy git who fished up his dinner. I'll tell you what this is. Behold, the head of a hideous human! Where's your proof? Yes, the young sod's right. How do we know that's really a human? What drivel? Look at the thing! You think a normal beast could have a face like this? Probably just made the damn thing yourself. Oh, useless as ever. Did it never occur to him that the average citizen has never seen a human? Now, everyone, let's have a little composure, please. Candidate Gladell, we're very much obliged. You may step down. Now, on to the next! The size of that thing. Is that the monster of the Eastern Sea? Someone took the beastie down. Who did the deed? I'd heard tell of a monster tormenting the people of this beautiful port city. I could do no less than grant them respite from their suffering. Such is the duty of those with power. Who expected anything less? His Eminence Borden is simply in another class. Suddenly the critics have all gone quiet. All I hear is gratitude. Borden's trophy is more impressive than I expected. How are we going to make a stronger impression than that? It'll be fine. If he'd gone after us, the reaction would mean we'd have been written off no matter what we presented. Let's count ourselves lucky and trust in our strategy. Now, no dirty looks, you lot. Next is the Pagan Assassin's Prize. Let's see what head we've got now. Thank you, Candidate Julian, for that helpful, exhaustive, and I think exhausting explanation. Ooh. Now, we've had quite a succession up here, but our last is coming up now. This should wrap up our show. Now, if the last candidate, the Elden Boy, would please join us on the stage. Where's their head? Your pardon, madam, but would you happen to be the Lady of Martyra? Joanna the Sanctoress? Indeed. The head they've brought is mine. The impudence. You dare offer an honored lady of the church before these judges? This is not to be borne. I've got something to say to you too. That you chief there. Isn't that Heismay? The same damn criminal you were supposed to be chasing? That's the infamous Heismay. The huge chief of all things. This. After we saved your hide on the road. Silence! He may be a former knight, but now he's a heinous criminal who stooped to kidnapping. Anyone who claims themselves his ally should be disqualified on the spot. Please, wait. I have something I must confess to you all. You speak of the kidnappings that terrorized my home, Martyra.
I am here to confess that the true culprit behind those atrocities was me. I was the caretaker of a hideous human in the basement of my castle. And to feed it, I abducted the innocent people of my own city. What? Absurd! Speak sense, woman! Master Heisme is innocent in all this. He was framed for crimes performed by my hand and in my name. And I, Barden, captain of Martira's Guard Corps, stand to vouch for all that she said. Just so. It was this young candidate who killed that human, cleared me of the false charges, and dispelled the shadow over Martira. Thus, here I stand. My head is his to offer. That's... well, that's quite a turn of events! We have our head, ladies and gentlemen, and it's unlike any we've seen yet! How is this believable? She's an imposter. She's got to be. Of course. That, or they're putting words in the poor woman's mouth. A sanctoress would never. What will His Eminence Falden do? The Honorable Master Godot should know whether I and my words can be trusted. Tis true to the last word, isn't it? Yes, Your Eminence. Without question. Young candidate, you have done well to bring about her repentance. Now, justice must be rendered. What? Right here and now? Your Eminence, a moment! Thank you for your concern, but I have no objections. For a sinner like me, to confess the truth to the people has already been more than I deserve. O new king, it is my hope that you will rid the world of its twisted prejudices and common cruelties. Please, lead this country armed with the truth. Vale. I will. I promise. Well, Fofex Forden turned in the biggest head. Then our dark horse here has certainly turned in the heaviest. What an upset, ladies and gents! Who could see this coming? Those crazy kids have done it again. What a show! Marco 49. Traducir la exhibición, muchos han fijado en mí. Esperemos que sea útil. Mayoría top. Barden just departed, wishing everyone well. I suppose he aims to reach Martira before Joanna's confession does. And Forden himself. I hardly expected the man to make himself so visible. Likely his attempt at redirection. Keeps the blame from falling on him and the church. Can't say it didn't work, I suppose. I'm certainly not blameless in this either. It was my suggestion to make an impression by foregoing the pursuit of a monster's head in favor of a person's. I guess, but... Nevertheless, the Lady Joanna entrusted her final wishes to us, and we mustn't betray them. That's all we can do, really. Not bad, pups.
who are passing on the course of a human hunt. You gave a most distinctive showing. I suppose you're worth introducing ourselves to. I'm Fidelio, that's Basilio. Luis's right-hand men, see? And now you walk with a Ujif at your side. Each ally of a different tribe. Fascinating. Better to have dependable friends than familiar ones. Something we've got in common. Not only did you expose a failing of the Sanctus Church, but you dared to bring her alive so Forden himself could do the grisly part before all his flock. That was not our intent. Oh, same idea, yeah? A real person's head gets more eyes on you than some decapitated beast. And now, you're the names on everyone's lips, aren't you? Sí, eso hemos enmendado una gráfica. No. We only read it wrong. And you weren't afraid to make an enemy of the church to do it. It's quite a feat for a no-name candidate to so deftly rub Forden's face in the dirt. A wake-up call, I'm sure, for those who only know his honeyed words. Oh, Lord Luis, we really should be going. Relax. They're in the middle of a conversation. I like a show of strength as much as the next girl, but I do so hate violent spectacles. A view from the sky sounds so much more enchanting, don't you think? So this is what's become of Luis. There was something eerie to him even as a lad, but I'd never expected him to reach such heights. Do you suppose we have his attention? Last time he told us we had to demonstrate our power first. I'd like to think that if he went out of his way to talk to us, that's something we earned. Eso es, le hemos llamado la atención. Porque quería que hiciéramos algo especial y lo hemos hecho. Aunque no fue nuestra verdadera intención. Pero había que atraerlo. Oh, loves, I've got a message from Count Luis. He says he'll be sending a messenger along soon. So stay in the city, would you? And I have to say, I might not want to let you out of my sight either. Master Luis? Master Luis was just here. What happened? Well, he just left. You weren't told? We'd better be getting back as well. Damn it. What's so special about those fools? Tarde, noche. Luis is having a go for Popeye, eh? Are you officially all flunkies in arms now, then? Aún no hay nada decidido. Puede que sea una trampa. It might be a trap. Don't get cold feet now. We knew going in that any plan to win his favor would be dangerous. We have finally taken the first step in saving His Highness the Prince. If we can get the formula, then we yet have a chance of lifting the curse. How fares His Highness anyway? He still fights? I took a look in the Farsight mirror a while ago. He's still asleep. But nothing's changed about his condition. And do we know where this formula is? No, but he's bound to keep it somewhere secret if it's evidence linking him to the assassination. Still, a formula would be useless unless it's within arm's reach for emergencies. If it's something he'd keep close, then... Está en su sulcado casal. La llevará, se la habrá grabado en el cuerpo. Maybe he's engraved it directly on his body. Yeah, somehow I doubt he'd literally carve incriminating evidence onto his skin.
por sorpresa. It'd be backwards in a mirror besides. It's more likely to be in his runner. Sí, pues la otra. Do you really suppose it would be in the runner he uses even today? The incident was near a decade ago. It's as good a chance as any. Getting inside would be a pain for anyone else, including us. He said he would send a messenger. Perhaps it would be wise to wait until we've heard his missive. Good point. Let's just wait for word then. Noche madrugada. Johanna, a backwater sanctuarist denies me my moment of triumph. She defiles the very church itself. Oh, and naturally it was an elder of all people who stood her before me. Will that benighted tribe never stop dogging my heels? Se ve que los Zeldas le hicieron algo a Ford en algún momento. An idea occurs, Your Eminence. For the tournament's next challenge, let us center the competition on a show of piety. Make them prove their Sanctus faith. After all, Sanctism is the state religion. It would be the barest of leaps to suggest that loyalty to the Church is loyalty to the state. I assume you have a plan? Altaberry's our next destination. The very seat of the faith outside the capital. I thought we might propose another hunt. This time for relics. Ah, the so-called divine relics. Those false idols the pagans consider relics of their gods. What need does the world have for gods beyond ours? Soon, they will talk of nothing but how to win the Sanctus Church's favor. Your Eminence's influence would be sure to reach even greater heights. And in the pagan lands, the greedier candidates will plunder and pillage for idols as they see fit. Fine footholds for our missionaries, all without getting our hands dirty. The collection of divine relics should be a spectacle held on Saint's Day. Our divine right will be undeniable. Once I take the throne, I will re-establish that these relics originally belonged to the Sanctus Church, and that they were ransacked from us in the course of history. Your Eminence, on that day, I should be grateful to be honored with a proper title. Say no more. A concession only fair for the right hand of the Sanctifex. Ever at your service. You do not bow your head. Oh, humblest apologies. What troubles you, my child? Well, my concern would be about the risks involved. Some theories suggest even the royal scepter was originally one of these relics. In the unlikely event that a divine relic were to be found to nullify the king's magic... If such a relic existed, it would have been found long ago. You burden yourself with such fears. All you need to do is be a good saint. Smile, wave, and bless. Rella, you are to return to the royal capital and gather the people under my banner. Understood. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 22 de julio. Joder, cómo la hemos liado, niño. Hello, a word. Some odd blighter left a letter for you last night. Said he was Louis's man. Night Prowler, today, come. Bit curt if I'm honest, hardly diplomatic. Seems like this Night Prowler place is some sort of pub or club. But do you know where it is? On the city's outskirts. Seemed fairly dingy to my eyes. I can't imagine Louis at a haunt like that. You think it's a trap? Maybe he's caught on to us?
If he wanted to trap us, I doubt he would make it so obvious. Though that doesn't guarantee our safety there, of course. We have little other option but to show up. I'll hang about in the runner. Keep myself busy with tinkering. Let me know if you talk yourself onto Luis's craft, eh? Right then. Let's be off to this night prowler. Lluvia. El Nostivago, ¿eh? Let's hurry. Ese sitio está a las afueras de la ciudad. El barquero sabrá cómo llegar hasta allí. ¿Has visto su calor? Es tan grande que no cabe en el puerto naval. Esto es así. ¿Cuánto cosa la persona prueba? Te he visto la exhibición. Madre mía, eres la leche. La gente a taberna para decir que habías traído a una santoresa como trofeo. Inculpar a un euge por el crimen estuvo feo, aunque probablemente no sea tan insuel. Te veo la exhibición, es increíble. Y respetos. En el Nostivago veo un hombre más, un hombre sospechoso como el que más. No me importa comer, pero que no... Mamá, ¿cuánto le falta comida? Tengo hambre. ¿Está lista ya? ¡Cállate, niño! Si no, vendrá un gobierno y te comerá. ¡No! Hombre, casi eso. Al principio me parecía asqueroso. Los platos de pescado van cayendo con la cerveza. Estoy sin blanca, así que me he planteado dejar de beber un tiempo, pero es que la cerveza es la cerveza. Los platos de pescado van cayendo con la cerveza. Milos encantador. Hombre, está buscando información. Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada. Vuelve en otro momento. Cuando comen mucho pescado, que si no ya verás cuando vayas a jugar. Cuánto últimamente viene para que una row frente con una belleza impresionante. Esta gente no hace más que hablar de la exhibición. Últimamente la taberna está atestada de personajes insoportables. Son todos unos mal educados y el candidato ese, el tal Loveless, es un insolente. Qué interesante, una taberna donde se pesca, aunque el último pez que pescaste no era muy allá. Tabernero. Muchacho, necesitas algo más aparte de comida. ¿Cuál es el plato este de aquí? Eso es fácil de responder. El pescado en Bileaven hemos encontrado la forma más creativa de prepararlo. Lo hervimos, lo freímos y hasta lo comemos crudo. Va de maravilla con una cervecita o algo más fuerte. Dicho lo cual, hay viajeros que se envalentonan demasiado. Suelen atiborrarse y acaban mal de la tripa. ¿Cómo le va a pasar a esa compañera pelirroja tuya que no hace más que engullir? Yo que tú la ataría corta. Háblame de la ciudad. De Bileaven, veamos. Es complicado porque te pone a aburrir hablando de este lugar. ¿Sabías que es una ciudad de comerciantes? Hasta hay un día sagrado en el que las tiendas hacen descuentos, el día del perdón. ¿Sabías que la tradición se originó aquí en Bileaven? Por no sé qué del cobro de los impuestos durante una temporada de lluvias complicadas. Se me han olvidado los detalles. Aparte de eso, la ciudad ofrece todo tipo de entretenimiento, desde juegos de azar hasta el coliseo. Sé que los candidatos solo estáis de paso, así que disfrutadlos a tope mientras por ahí. ¿Los candidatos vienen mucho por aquí? A ver, se han empezado a llegar algunos candidatos famosos y patrocinadores importantes. En la taberna se habla mucho del futuro rey, aunque se monta una buena cuando la cosa se calienta. Pero ¿sabes qué pasa con gordo cuando hasta los borrachos saben de estar el país? Así que en cierto modo me parece interesante. Seguro que tú tienes tus propios problemas. Lo único que te podemos pedir es que te entretengas al máximo. Te entregues. No me importa cuerpo. Eso sí, que no sea crudo. Bueno, había un nombre. Vale. Oye, ¿has oído cantar a cantora Yuna alguna vez? La gente no hace más que hablar sobre lo guapa que es, pero no se dan cuenta de cuál es su verdadero atractivo. No te das cuando la escuches, es increíble. Canta con el mismo arrojo con el que los soldados se regalan en el campo.
No sé qué habrá pasado en su vida para que cante así. No debe ser nada que tú y yo podamos imaginar. No, señor. Yo no canto con eso. No sé si las puedo competir con las tormentas de aves. Me he quedado hasta los huesos. Este es el orgullo de Bileave. Espera, lluvia, el país es el orgullo de Bileave. Pues qué bien. La iglesia santista debe tener mucho dinero para poder permitirse semejante posada. Fuente. Esta fuente es muy fijante de meales. Me pregunto si utiliza agua más. ¿Quieres probarla para mí? Mi opinión sobre el candidato al que voy a apoyar. La información que se puede conseguir pagando a los informantes muy jugosos. Bueno, unos voltamentos. Te has pedido preguntarle al banquero es lo mejor. Tal lado nunca llueve tanto. Ahora fue más fácil que usarlo, o sea. Nosotros son gente de los males. ¿Cómo se? Tú sabes si son, ¿verdad? Está muy bien descubriendo ese escándalo. Joven candidato saca a luz el lado oscuro de la iglesia. Los titulares escriben solo. Aunque eso es un gran problema. ¿Sabes lo que me está costando ocultar el incidente? Estoy intentando proteger la reputación de la iglesia. Por dinero, claro, esta lluvia no es normal. Eso se puede llegar a muchos sitios en barca. Antes he visto unos partidos llenando los no sé qué. Ojalá fuese más fácil que usar los océanos ya. De tal lado nunca llueve tanto. Te has pedido preguntar al banquero, es la mejor opción. Creo que por ahí habrá que ir por aquí. Creo que por aquí vale, está el otro. Otro igual lo hicieron la tienda más temprano. Esta embarcación os haré un tour por la ciudad. Ya no te caes, no hace falta que me paguéis la ciudad, ahora se cargo el gasto. Calle Visamina, Bazar, Plaza, Embarcadero. Dame a la calle Visamarina. Visamarina, en serio, subí a tarde. Si andas buscando palco, no te lo pienso. Bueno, ¿cuánto vamos ahora? Creo que está inmensa. No sé cómo, pero los santistas han conservado sus reputaciones tras ejecutarlos sin contemplaciones. Hombre, me levanta tortículos de tanto ir al cielo y ve esta jeta maga. ¿Qué se le habrá pedido por aquí? ¿Está vigilando a los candidatos? Pues no parece muy contento con ellos. No puedo salir a pesqueto gracias a satisfacción. ¡Hurra! Está aumentado, igual lo hicieron antes. Vamos a decir al banquero que nos deje echar un vistazo a otro sitio. Milo, vuestra pieza era tan bella como usted. Ay, ¿cómo eres tú? Así es el hombrecito. Has hecho maravilla las divisiones. ¿No te parece mal que unirla con el que hayas puesto el fecho ya de la iglesia? No soy quien para excluir a los demás por su estatus o credo. Aunque no me parezca, vengo a la Academia de Magos y no lo voy pregonando por ahí. Permito que no confío mucho en la iglesia. Pensaba que pasaría estos días solo y sin poder confiar en nadie. Pero contigo puede que la cosa cambie, aunque sea un poco. La andadura le queda a este pobre viejo. La mente de la exhibición ha resuelto muy bien el caso Martina. Sobre decir que estoy impresionado y encima seguro que ayudarás a que lo edite. Exacto. Estupendo. Hay muchos lugares cerca de la ciudad que editan ayuda con todos esos monstruos por el sur. Como el bosque de Gracia, donde antes íbamos a por fruta. O la torre abandonada al norte, que ahora es unido a monstruos. El ejército no pasa por todas estas misiones. Claro que no, pero la ciudad tiene prioridad. Lo que quiero decir es que os estaré muy agradecidos si podéis echarnos una mano. Vamos a afuera, echaros una mano, venga. Oye, muchas veces parece sonarla, es bastante mal. Tanto más falta dejan que el rodaje es una temeridad. Oye, muchas veces edición para ser un sabes que el firma este sucador no está nada mal. Así que ese candidato es la del que todos hablan. Has aparcado tu sucador colosal lejos de aquí, ¿verdad? Inteligente decisión. Fíjate, ahí está el sucador colosal que lo dé, el adepto de Luis. Y al lado... Madre mía, pero si es el capitán Jedao, ese monje guerrero. ¿Por qué demonios todos sus caras están uno al lado del otro?
Tienes razón, da un poco de miedo a verlos uno al lado del otro. ¿Son rivales o algo así? Juego al lado del Dios. ¿Dónde está preparando la misma azúcar? Creo que podemos entrar dentro si quiere. Bastante que estuvimos ahí con él un rato. Creo que buscaba la palabra para vosotros. Bienvenido. Aunque os he visto que no tengan cosas, solo puedo venderos por toda la isla. ¿Tienes otra cosa? Una tienda donde solo venden hierbas. Qué sospechoso. Bah, si no empieza a comprar, vete a ayudarle a otro. ¿Qué pinta que aquí es cuando? Pues claro, el festival resulta un poco solitario. Esa cara me suena. Sí, fuera tú, no me acercaría a la iglesia a menos que tengas asuntos que trozar. Los santos no te hagan desde lo que ocurrió en la exhibición. Ojo, dada su posición, lo veo lógico. Los marineros, los activos de la iglesia nos dan un poco igual. Lo único que nos importa es que un candidato sea fuerte. Y para mostrar que no hablo por hablarnos mucho, pero toma. Echa apuestas, anda, gracias. A mí dame un candidato fuerte. En eso estoy de acuerdo. Uf, qué rabia. Quiero dejar con la boca abierta a esos peces gordos. Jamás que no lleva todo. Así se va a capturarlo. Vaya, tú es tú. Qué casualidad. ¿Qué tal si confieso que estáis tramando? Anda, nada en absoluto. Y ahora te pregunto yo. ¿Acaso estás maquinando algo a los soldados del Bileave? ¿De dónde has sacado esa idea? Escúchame bien. ¿Por qué no piensas repetirlo? Como intentes infiltrar a alguien en el surcado del conde, Luis. Os colgaremos su cabeza a la puerta de la iglesia, como en la exhibición. No te metas con Luis, hay niño de agua dulce. Eso no ha estado bastante escalofrío, por lo visto. Y la gente me queda hablando. Los trenes hacen mucho ruido, qué locura. Seguro que Luis está muy pendiente de lo que ocurre en el entorno. No te olvides, son cosas por su agresividad. El tiempo que hace no le solía comprar. Que te lo has creído, apenas nos quedan días para disfrutar de este sitio. No vas a impedir que vaya a mirar al asesorio. Si Dimini no me va a impedir que te compras. ¿Qué con su sobre la faz de la tierra? ¡Asesorio! Sí que estaba escondida en la magitienda. Pero hoy no va a estar abierto. Solo está abierto noche y no lo dejan de meter. Esta lluvia no es normal. Siempre ha parecido que ellos tenían un halo turbio. Pues no se fían ahora de ellos. Bueno, habrá de todo, pero vamos. Después de esconder algo gordo, pues normal. Oye, mozo, tienes la garganta, ¿no? Encuentras un agua mejor que la nuestra. Pero no tiene refresco, frutas. Solo tienes ingredientes, nada. El resto del cielo está en espera. Eso no es una acá, ¿no? ¿O no? ¿Te importa que pasemos por pasar? No entiendo que te las alas en la cabeza. Necesitas cualquier cosa, no les entra. No me digas que te busca un nuevo asesor. Creo que puedes encontrar algo que te dé con nivel. ¿Cómo es el día? ¿Por qué te parece este nivel arquitecto? Están vestidos a nivel de cosas. Siento que emanan poder, no tengo dinero. No. Vaya, lo entiendo, esto que solo descubro los caros y es más 3 veces. Pero es que aquí solo vendemos mejorcitos. Si te animas a comprar algo, no te arrepientes. Pásate por cualquier día de la semana para que artículo te lo. Eso no fue capaz de nivelar la exhibición. Esta lluvia no es normal. Los pruebas se te acaban ya, por favor. Pero te hace un poco de pescado casi. Según dice... Según dice Luis, para celebrar una velada. Ay, cómo yo los cuernos. Aquí nada va a pasar nada.
bastante. Vale, esto es por el mapa. Now what am I to do? Esto es el rey este. Ya me puedo ver. Aquí. Voy a ver a lo que es por el... ¿Cómo te metes? Yo veo. Bueno, eso lo veo. Pasa cuando vayan a hacer los del canal de boca más cobrarle. Pero está para hacer rey. No parece que lo haya cambiado de la última vez. Pero sí me va a llevar la madre. Que a eso he venido. Bueno, ahora sabemos a qué atenernos. Escucha a la gente hablarme. Estos están protegidos por esa magia especial que habla todo el mundo. La que te protege los ataques. ¿Por qué no se me hace ese favoritismo? Si el objetivo es evitar que haya peleas, ¿por qué no usas esa magia con todos? Si es así, no puede ejecutar ningún delincuente y los villanos que acompañan en sus anchas. Un rey sería la menor de nuestras preocupaciones. Es cierto, pero si solo se protege a los candidatos que se asientan a la esgrima, aplastando a cualquier menor rango que tenga posibilidades, ¿no? ¿Y qué ganaría? Sean por conseguir el favor del pueblo, no pasar el último en pie. Casi todos los ciudadanos de este país son gente humilde. Usar la magia como escudo para aplastar debe ser un acto cobarde que para alejar posibles simpatizantes. Es decir, que la gente de a pie controla el destino y que ser sobre ello. Por una vez la élite no ostenta todo el poder. Esto sí diría que la magia está pensada para evitar que los candidatos principales lleguen a las manos, ¿no? Esa forma de decisión final queda por voluntad del pueblo y no importa qué candidato emerja victorioso en combate. Esas fueron sus intenciones desde el principio. Ya, es cierto. Entonces hasta los líderes de Santurón del Santismo pueden verse con el agua al cuello. Entonces en esta... No hay ningún país en el que se pueda vivir sin trabajar. En la capital nunca llueve tanto. Para todo lo alda. Mira, esa es la cara a todo el mundo. Luego lo que hiciste la decisión. No está para su alda. Siga así para la próxima. Tito no va a ser ninguna gracia, pero no la gente se va poniendo en nuestra parte. Para todo alda. Puta con todo el apoyo alda limpio. Procura no irte al otro barrio. Que aquí yo me cago. Vamos a probar, eso te caes. Pasa por el pescador y ciertas cosas. Pasa por el pescador no activado. Activado. Entonces debe de ser de esos que hablan los hermanos. Entendido, súbete a mí, por favor. Pasa. Well, look who it is. Appreciate you coming out. So it was you two. You expected us to roll out the red carpet right into our headquarters. Consider this a pre-show. Still, you really are just a kid, aren't you? And you're one to talk? I wouldn't go having a laugh at me big brother's expense. That's when I get to step in and make some points for my own life. You are brothers. And he is the elder? And here I thought the Magnus brothers' name was making the rounds. Shame that. It's fine. First offense and all won't kill you yet. Besides, Lord Luis has taken quite a shine to you lot. Before we let you see him, I have a question. I want you to think long and hard before you answer, right? What kind of king are you selling yourself to be exactly? Go on, let's have the pitch. Oye, aquí lo necesita. Trataría todas las tribus por... No quiero ser rey. Oye, aquí lo... Trataría todas las tribus por igual. Just like Lord Luis. All right, a bit much. Ease off.
You know there's a big difference between meritocracy and equality. You're not doing yourself any favors here, are you? Let's drop the pretenses, shall we? We were all about impressing Luis, and we've done that. You're all about results, aren't you? You'll answer the question from me too. Why do you want to serve Master Luis? No lies now. A mí eso pues. No tengo ni afuera ni azul. Estoy enamorado de Yuna. Usted se va a enfadar. O igual es de igual. A mí su poder no tengo ni afuera ni azul. Estoy enamorado de Yuna. Hombre, a mí a su poder sí, pero es enemigo nuestro, así que no. No traigo ni a Forden ni a su iglesia. Esto, después de lo visto que ocultan cosas, pues no es trigo limpio, la verdad. Y estoy enamorado de una, pero apenas la conocemos. Bueno, vamos a decir la verdad. I don't like Forden or his church. Too right. They have no idea what justice is. Ah, but you had a sanctoress publicly executed so you could get ahead. Not in a position to moralize, are you? We don't expect everyone to take our side. We're just here to right wrongs, that's all. Huh. Whatever. You got some brass tea, I'll give you that much. Already got more accomplished than that Gladell ever did. You seem like the types to make yourselves useful. Not many get Ardell's blessing. It's worth celebrating that. For now. You're in. Someone like you should already know what it's like. The minority tribes face walls and barriers everywhere they look in society. Our greatest hope rides with Master Luis. We'll do whatever it takes to make him king, and starting today, so will you. Come on then. Master Luis is waiting for you inside his gauntlet runner, the KARADRIOS. And no funny business up there, yeah? Nothing gets past the king's magic, and Lord Luis is one of the top candidates. We've captured some, what, 10 odd assassins now? Lord Luis uses them for magic experiments and, well, you know how that ends. We finally have access to Luis's headquarters. It's a valuable opportunity. Ideally, while most of our group is meeting with Luis, someone else can do a quick search inside. Wait, me? Es la más pequeña y la que más puede disimular. There's no one more suitable. Anyone else, and he'd question their absence. You're putting a solo infiltration on my tiny shoulders? But fine, I'll do it. Once we're in the Skyrunner, we'll assess the situation, then deal with our own tasks. Mediodía, noche. Where? Ya se está poniendo. Sí que pasa volando el tiempo. So? KARADRIOS, el buquero de la costa luz está estacionado en el puerto. Podemos sacarnos una barca. Me mola. Por aquí no va a haber mucho más. Let's go. Ya tengo una casa aquí. Vamos a buscar a Luis antes que sospeche de nosotros. No me tengo gente sobre postular. No alivio. ¿Dónde os dije? Esa marina va a ser. Vamos a dar una vuelta mientras. Muy bien, nos vamos a la calle por esa marina. Porque ahora no quedamos como borrachos. Sabes con el barco no te lo piensas más. Igual no hay nada. ¡Qué roca tan inmensa! Really now?
Luego los andes están considerados solo para ejecutarlas sin contemplarse. Mira, vuestra pieza tan bella como usted. Sí, una... Se ha hecho bastante. La carrera por el trono. Qué calor. ¿No queréis un revuelo sobre la falda de los odios? Sí, un poco. No puede regresarse a toda prisa a mitad de la noche antes y levantándose después de que lo retratara levantarse a la tumba y lamento. De que lo retaran, perdón. Sí, llevan su entera fue así. Monstruos lo han invadido. Yo cumplí con mi deber y la vertí que no fue allí, pero ni caso. Caso es que ese idiota decía que algo horrible había surgido en la tumba y que llegaba consigo algo más. Sí, yo tampoco tengo ni idea de a qué se refería. Da igual, la cuestión es que si no quieres salir mal parado, mantente bien lejos de allí. Se rumora que Luis está muy pendiente de lo que sucede en el torneo. Sí que estaba escondida la magiciana. Hoy sí puedo ir. Traficante peligroso. ¿Qué tienes tu encargo? Es artesanía de Ujier, así que la caída está más que antes. Y cada uno suena de esto, ¿verdad? Si se enteran de que consigue semejante detonador. No te preocupes, la crisis antista está siendo vista guarda últimamente. Mientras lo uses con cabeza en el problema. Una magiciana. Fantasma de los no sé qué. De las profundidades. Hace mucho tiempo leí un libro que encontré en la habitación de mi padre. Sé que la magia tiene un potencial ilimitado, perdón. El texto hablaba de un ritual secreto que permitía adoptar una forma capaz de predicar el poder de un arquetipo. ¿No es fantástico? Por eso cuando la niña soñaba con ir a la academia de magos. Pero ahora ese libro está prohibido. Pensaba que podría aprender algo en esta tienda, pero supongo que me dejaron ya por la emoción. Los actos mágicos no deberían prohibirse. Un montón de libros, todos versan sobre magia y detonador. ¿Quién los escribirá? Esos antistas de las tiendas de detonador se enfadarían mucho si los vieran. Conseguí este objeto mágico me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Echa un vistazo, anda. Con los productos que ofrezco, todo el mundo puede imitar la magia, incluso aquellos que no saben leer. Ah, ¿tú sabes leer? Lástima que soy una habilidad de base. ¿Tú sabes leer? Lástima que no sea una habilidad demasiado útil los tiempos que corren. Podemos vender la ficha puesta. Menos 1000. No gran cosa, pero bueno. ¿Qué venderse? Botella Isna me llevo 3. Trozo de hielo. No, 6. Quería llevarme algún objeto, pero sé más de tener estas cosas que pienso que están bien. Y muñeco siniestro. Accesorio, alguno que me venga bien. Evita el envenenamiento, evita la parálisis. Esto lo tengo, así que no hace falta comprarlo. Puedo comprar ambientador de ajo. Máscara ambientador de ajo. Me aguanta mucho. Tú no te agobies, presto. Por supuesto que está escondido la magia. Bueno, lo hemos comprado, cosas que nos hacía falta y nos viene bien. A mí siempre me ha parecido que la iglesia tiene un halo turbio. Guardia informe. ¿Has oído hablar de esos cristales que flotan en el cielo? Parecen criaturas voladoras, pero no es un tipo magro. Pueden recogerse en regiones alpinas y utilizarse como piezas para los sucedores a cosas. Por eso que te estás preguntando por qué te estoy soltando esto de repente. Pues porque me aburro. ¿Te das una idea de lo que es estar de guardia esta noche? Creo que está que flota, parece un tipo, entiendo. Pues por aquí que por aquí no hay antes. ¿Dónde esas vacas te van a cualquier parte de la ciudad? Hombre, obsesión. Querido, eres un buen chico, me has traído el dinero, ¿verdad? Jeje, mira, he ganado la última apuesta. Esto es suficiente, ¿verdad? Efectivamente, pues que tengas suerte. Esta noche podría ser especial. Mi tiempo cuesta dinero. ¿Cómo está raro? ¿Qué me pasa mal de esta ciudad? ¿Dónde dice las vagas te van a cualquier parte? ¿Dónde dice Luis para celebrar novelada? Oh, qué calor, niño.
Para no sospechar. Los has desenmascarado. Es que un una santolesa. Te voy a quitar ojo encima. Está diciendo para desenmascarar a santolesa. Es lo que te había llamado la atención. Busca aquí, ya me encargo. Dalo todo, anda. Claro, no tengo fuerzas para nada. Vamos a coger por aquí un barquito. Buscar guía y tengo que spoiler, ¿eh? Solo tenés que avisar. Portugal, Portugal, donde está atacado su cara casar Luis. ¿Entendido? Subí detrás de mí. No me doy cuenta de lo grande que es este surcador hasta que lo he visto de cerca. Es gigantesco. Por aquí, baja de las nubes. Ya habrá tiempo al mirar el KARADRIOS. Con lo de la fiesta y más, no vamos a volarlo en tiempo. ¿La fiesta? ¿Qué clase de fiesta? Oye, no te vayas de la lengua. Todavía no somos oficialmente amigos. Seguirme, os haré de guía. Y procura portaros bien. Como se os ocurra, se tonterías matar en el acto y como a alguien le falta respeto a cuando más de lo mismo. ¿Queda claro? Este no se anda con chiquitas. Será mejor que intentemos caerle en gracia. Será mejor que no pongamos a probar su paciencia. El señor conde se encuentra a su visita y seguro que no queréis hacerlo esperar. Vamos a buscar, tenemos que ir tras ellos. Primero vamos a hablar. Todos en el puerto naval. Pues no va Luis y aparca sus cables con nada ese que tiene en medio del puerto naval. ¿Qué se cree que la ciudad es suya? Mira, camarada, lleva razón, pero déjalo. Nunca se sabe quiénes nos está viendo. Todos modos serán cuando termine la exhibición. Después podrás volver al trabajo como si nada. Se aparca por todo su carro donde le ven en gana. Mira, allí pasa a entrar al surcador. Si averiguamos en filtrar, nos tendremos a Luis en nuestra casa. No tenemos a Luis en nuestra casa. Flores viene mucho por aquí. Sabe quién es, ¿no? Uno de los candidatos a la facción de Luis. A veces lo acompaña el paro con cada loco. Lore parece muy violento, pero el animal lo trata con muchísimo cariño. Es como si pensara el corazón que es muy bonito o algo. A mí me resulta rarísimo, te lo juro. Pero ese chucho que es sarnoso. Este surcador tiene más en común con un castillo que con un carruaje. Me cuesta imaginar cómo será por dentro. Este surcador parece un castillo. Es difícil saber si los hermanos confían o no en nosotros. Hombre, en este no baja el hueco cuando estemos en su compañía. Pues la presencia mola. Vamos a ir primero a la academia. A ver si nos cuenta algo. Acá dice el gato. Cateao. Pues estás de buen humor. Creo que te ha cogido cariño. Hueles a mar. Me alegro que disfrutes de tu viaje. El destino siempre te sonreirá al de saberlo, pero seguro que harás dicha en cada experiencia. Si en tu travesía todo salía a la perfección, menudo aburrimiento, ¿no crees? Nuestra fuerza proviene a búsqueda de lo desconocido. Pues eso es todo. Nos vemos. ¿Deseas marcharte? Sí. Pues hasta otra y buena suerte. Vamos a guardar. Para saber que ya estamos en movimiento. En buen movimiento, la verdad. Bueno, de hecho ya hemos llegado. Adelante. No os vayáis muy lejos. Este sitio se parecerá un auténticamente hasta que os acostumbréis.
¡Hala! ¡Qué montón de soldados! Aunque no sé de qué me sorprende si es la falta de salud. La sensación de que no nos quitan ojo. Un recluta de la siempre va a llamar la atención. Nos guste o no. Aunque ahora mismo estamos todos en el mismo bando, así que ir con la cabeza bien alta. Tantos soldados me están poniendo un poco nervioso. Este grupo no participó en la exhibición. ¿Es el nuevo? Espera, ¿es Zelda? ¡Qué fuerte! Fuerza tal máximo, ¿entendido? No nos cortabas a la charla, quienes no son bastante fuertes para aguantar, así que cumple con tu parte. Un recluta Zelda, qué cosa tan rara. Saludos. ¿Te has enterado de lo que pasó en la exhibición? Se cuenta que un muchacho Zelda le dio una lesión a fuerte. Y al parecer el conde Luis le encantó. Ese muchacho va a llegar lejos, te lo aseguro. Ese muchacho va a llegar lejos, te lo aseguro. Yo estoy de acuerdo. Oye, ¿es verdad? ¿Es cierto que Gloria apareció en la exhibición con la cabeza de un humano? Sí, pero era una cabeza tan pequeña que casi nadie se dio cuenta. La verdad es que no sé cuál era su propósito. La cabeza que trajo Gloria era muy pequeña. Ahora han venido porque los hermanos manos les han respaldado. Es tú, yo estuve en la exhibición. Vaya espectáculo, ¿viste? Un chasco lleva a los santistas, ¿eh? Ya está con nosotros, ¿verdad? Pues eso nos convierte en camaradas. Hola, camarada. Anda, tú ese candidato es del que me han hablado. A pesar de Yuna le gustas. ¿Le gusta un criajo y está con el conde Luis? Pues sí que tiene la energía la tía. Tú eres el candidato de Yuna le gustas. Got it. A sola vista está arriba del todo. Este ascensor los llevará hasta allí. What in the... ¿Qué será eso? ¿Qué pasa de todo el mundo? ¿Es una especie de mecanismo de bloqueo mágico? ¿Ya? Evita que se cuele cualquier elemento sospechoso. Por ejemplo, los maldecidos que se hacen pasar por su lado y que resulta que son asesinos. Parece muy seguro. Imagino que hará falta una llave para desplazarse por aquí, ¿no? Hay una llave diferente para cada zona. Las custodian ciertos soldados de alto rango. Si quieres recorridamente el surcador, pero tendréis que ascender de rango. Evidently. Eso significa que las llaves solo las tienen los soldados de mayor rango, ¿no? Pues es difícil para el surcador sin ellas. Pues habrá que conseguirlas. Ya estáis tomando algo por los AGN. Déjate de dar prisa. Es mucho más grande de lo que pensaba. No parece para nada un surcador acorazado. Ya vale tanto curiosidad. ¿Qué tenemos aquí? Si no veo, no creo. ¿Estamos cosas a los nuevos reclutas? Estos alfeñiques la lían un poco a decisión y ya se quedan de los nuestros. Hombre, qué ventajo. Para esto va a quedar el ejército de Luis. No. El grupo cuenta con la operación del conde Luis. ¿Alguna queja? Otras queries te adelantarán por la derecha. ¿Saltarme estos mierdas? ¿A mí es sargento San? Pues ¿por qué lo echaba aquí ahora? Es lo que soy capaz. Corta el rollo, San. Y vuelve a tu puesto, es una orden. Metedlo en vuestro minúsculo cerebro. Aquí lo importante es la fuerza. O no te ya antes de que salgáis huyendo con la voz de las piernas. Seriously. ¿Qué? ¿Se bonitas las musarañas? Venga. ¿Y estos son los aposentos del señor Conde? No, es una sola visita. Sería una estupidez por un par de mostrar sus aposentos a un grupo desconocido, ¿no crees? Señor Conde, se espera dentro. Pasad. Creo que esta es la mía. A ver si doy con la fórmula. Ándate con muchísimo ojo. Sí, lo mismo os digo. En fin, allá voy. Nos vemos pronto. Espero. A beautiful city, Briarhaven. But it is its identity I truly respect.
Oceana's navy might well have won them the Annex War, if your Cronia hadn't chosen to forgo their honor and launch an opportunist attack in the wake of a storm. Even now, united in the kingdom, their pride in their power is what keeps this city alive. You wish to join my ranks. I need ask little else. Instead, I would hear what you wish to know most. Ask and I will answer. That is why I've bid you come here. Here we go. ¿Qué punto? ¿Cómo piensas actuar contra Ford? ¿Mató usted a la familia? Usted y Jonas. ¿Cómo piensas actuar contra Ford? How do you plan on winning against Forden? I will kill him. Not that my victory rests on doing so. That man and Sanctism both are malignant tumors in this country's flesh and must be excised to save them. Aren't candidates protected by the king's magic? The king is not a god. There is always a way. It is clear no small conviction drives you. Perhaps keeping you close will prove useful. You, assembled company, I hereby permit you to enter my service. We are much obliged. This is a heart of magic silver. Cut your finger and let the blood fall. A proper rite of loyalty. Shows how all our blood flows through the same heart. Watch yourselves, though. If your own heart's not true to our cause, well, it's not just a drop you lose. Might take off a whole limb. You hesitate. Bueno, es que... It's just that... Fear and anxiety. They always lead the people astray. But power and order trumps all. That is the crux of my rule. No nos queda lección. Good. It would appear we've passed. Ha! Look at you, like knock-kneed lambs. Just having a bit of fun with you, eh? You think I'd go to all that effort? On August 13th, I intend to hold a soiree in this city. It seems a fine opportunity for you to make your debut in my retinue. Very exclusive, see? Only for those good enough to be part of our campaign. You should feel honored. As my gauntlet runner requires some maintenance, the party shall be held at the feast hall where I'm staying. In the meantime, do as you will. ¿Cómo le da gallica? Only this area feels any different from the rest. I need a key to get in, though. It'd be nice if I could see what's going on in here, too. Is that boy candidate here already? Meeting with Count Luis as we speak, I think. Didn't think he'd end up on our side. I expect we'll run into each other on the job, eh? That said, let's get back to our rounds. Yikes! They're coming this way! I have to hide! Is this the other side of that door? Never thought it'd lead to a place like this. This area just screams suspicious with all the guards. The formula's gotta be somewhere around here. Is someone coming? Figures they'd show up now. Isn't that the songstress? What is she doing here?
Lady Juna, is something amiss? I do recall saying I didn't need a personal guard today. Yes, but this is Luis's personal quarters, and we thought in case you needed... Well, I don't. You can do your guarding downstairs for today. Do you understand? And, well... I mean, do you really want to be guarding this door when Count Luis returns? Oh, the things you would hear. How awkward for us both. You mean... Idiot, don't make the lady repeat herself. Apologies, my lady. We'll make ourselves scarce. Close one. Opportunities like this are so few and far between. I've got to get this back in place. Oh, wonderful. How were these arranged again? A magic spell? Is that the formula? Just my luck. I can't carry out something that big. And now I know where it is. Ubicación pillo. Jolly good! You've got the man's eyes on you. Now that you've sworn fealty, we can get right down in the guts of his Skyrunner. I worry for Gallica. Perhaps we ask too much of her. I hope she's all right. Ah, it seems you worried for naught. I'm back! Phew. You're clearly bursting with good news, too. I know, right? I found where the formula is! I'm pretty sure I saw the real thing. Even if it wasn't, I'd bet the real one's somewhere in that room. Masterfully done. We could have asked no better an infiltrator. That songstress Juno was there too. I'm pretty sure it was Luis's private quarters. So I have to wonder what she was doing there. Whatever the case, I assume you could lead the way to the room? Well, yes, but it might be a bit tricky. To get to Luis's quarters, we'd need to go through the crew quarters, then through the starboard corridor, or the port corridor. You need a key to get into each of the divisions. Whoever's in charge at each guard post has one. Luis's private quarters have a special key too. That one's held by the representative on the bridge. In short, we'll need to pass through 3 blocks. The crew quarters, either the starboard or port corridor, and the bridge. It looked like he's usually got his quarters under guard. So we'll want to pick a time of day when there'll be less people around. If we need it less crowded, then how about the night of the soiree? Surely it would be a skeleton crew. Pasa la fiesta se la pasa al ojo de lo alto de la cueva. Los soldados a bordo de sus buques pasan tiempo atrás ese día. He would have us debut as his supporters on that night. How would we get away with not being present? Maybe if we just excuse ourselves for a short time? We've got plenty of time to prepare. Securing an infiltration route, finding out when it will be less crowded, this is all work we can get done in advance. On the night of, Gallica and one other will slip out, swipe the formula, then return by the shortest route possible. Have anyone in mind? My hearing makes stealth jobs simple work. No. I think he'd be our best bet. You would have the guest of honor himself absent? This is Luis we're talking about. He's bound to notice any absence. If we've lost on that front already, we might as well send our strongest. What do you think? It would be risky as a near solo infiltration. Are you up to the task? Ahora corre más peligro que ahora que intenta cargar. You'll be the ones in the most danger, won't you?
I can hardly deny it. You're right. And I'm well aware of the fact. Seriously. We're jumping from tightrope to tightrope here. We'll have to prep our infiltration strategy tomorrow. For now, let's get back to the inn and get some rest. That reminds me. Oye, ¿os acordáis del hombre con encima de su cara luz? Parece muy orgulloso su fuerza. Yes. Ah, sí, el tipo es tan engreído. El sargento Zad, ¿no? Lo mandaron de vuelta a su puesto. Igual está al mando de alguna zona del surcador. Sería un giro de acontecimiento muy desafortunado. Con solo estar ante el pique, pues tiene una fuerza formidable. Creo que nos deje pasar así como así. Bueno, pero vamos a descansar. Ya te hacemos un plan mañana. Ah, no voy a salir. No. Necesito infiltración depende de nuestra preparación a partir de mañana. No te preocupes, mientras estemos juntos saldremos adelante. Puede que el despertar del príncipe esté más cerca de lo que pensamos. Debemos prepararnos bien antes de la fiesta. Acantó hasta los aposentos de Luis. No es plan de echarle nada en cada, supongo. En fin, la operación empieza mañana. Procura descansar bien. What now? Let's rest. Let's rest. Nunca pensé que me infiltré en un surcador de cosas enemigos. Vamos a dejarnos ya prepararnos para el plan de mañana. Qué rara anexión. Una serie de conflictos intermitentes que sirvieron la segunda mitad del siglo VI del calendario ucronio, entre Ucronia, Oceania y Montario hasta su unificación. La guerra se originó con el ataque a Oceania y tras la unión de este reino con Ucronia. Se incorporó Montario. Con Senado. Vale. El mayor de los combates enfrentó a Ucronia y Oceania y se conoce como batalla de Bileame. Se desataron contiendas navales que no solo pasaron a los anales de la historia, sino que se fueron transmitiendo oralmente como audaces crónicas de guerra. Si bien hubo numerosos conflictos monteros que dejaron incontables víctimas, no duraban mucho y se libraban lejos de las urbes, lo que apenas hay anécdotas al respecto. Tras la anexión, el sentimiento independentista seguía presente en Oceania y Montario. Con las contiendas a la orden del día, esta situación se convirtió en un escollo para la revitalización de la posguerra y en un gran quebradero de cabeza para las generaciones venideras de reyes. Cuando Luis ganó protagonismo en el ejército, sofocó a los grupos rebeldes y contuvo todo acto de independencia por primera vez desde la anexión y así hasta el día de hoy. Vale, creo que aquí de momento no hay más. De todas formas, esto voy a poner uno. Vale, magia. KARADRIOS. Surcador casual militar en el que Luis tiene su base. Es el primer surcador casual estrella que logró un vuelo sostenido. Se construyó originalmente como símbolo del ejército real. Además de poder volar, también cuenta con un armazón macizo tan grande como un paso dentro del cual lleva un número considerable de soldados. Aunque autocracia de la corona afirma que Luis robó este surcador, no hay nadie que pueda acusarle de traición debido a que no hay nadie en el trono. De hecho, muchos soldados de Luis no dudan en afirmar que ellos son el verdadero ejército real. Como digo, esto lo pongo arriba del todo. Así abajo, historia. Nada, vale. Gente. Basilio Magno, un miembro de alto rango de la facción de Luis y uno de sus aliados más cercanos. Confía ciegamente en Fidelio, su hermano mayor, y ambos han ganado el respeto muchos bajo el nombre de los hermanos Magnos. Su constitución fuerte y robusta hace de él un gran luchador. Es el compañero de Fidelio en el campo de batalla y juntos forman un gran equipo. Fidelio Magno, un miembro de alto rango de la facción de Luis y uno de sus aliados más cercanos. Su hermano pequeño Basilio, a él se les conoce como los hermanos Magnos, y se han ganado el respeto de sus subordinados. Uno de los grandes apoyos de Luis antes ya de lo acontecido en la exequia del rey, cuando Luis aún era general del ejército. Hacen a todos aquellos que lo criticaban por ostentar un cargo importante siendo un paipú gracias a sus logros militares. Príncipe Montario. Un anciano roaz que ostenta el título de señor del Príncipe Montario, país oriental que forma parte de los tres reinos del reino unificado. Uno de los 5 miembros que forman el Senado. Acudió a entrar a toda prisa tras enterarse de la repentina muerte del rey. Montario se alzó como el centro del santismo desde la anexión, y quien ostenta el poder, es decir, la antigua familia real de Montario, son fieles devotos desde hace generaciones. Que fuerte se había paso hasta la cima de la iglesia santista, a pesar de pertenecer a la tribu Roac, se debe simple y llanamente a que su familia posee una estrecha relación con la familia real de Montario. Príncipe Oceana.
un reusainte que ostenta el título de señor del Principado de Sona, país occidental que forma parte de los reino unificado. Uno de los 5 miembros que forman el Senado. Acudió a levantar toda pieza tras de la repentina muerte del rey. Además, general del ejército. Uno de los 5 miembros del Senado y por dominante del ejército. El cargo más alto del ejército es el de general. El comandante de rango más alto que une a los distintos generales es el rey. Dado que el puesto rey está vacante, Forden otorgó al nombrado general el rango provisional de generalísimo y con él la autoridad para unir a los generales. Por tanto, a día de hoy es el líder del ejército. Jefe consorcio de tonales. Uno de los 5 miembros del Senado, la voz cantante del gremio de tonales mágicos que posee el monopolio de su producción. Una persona experta sorprendentemente inusual, usan el tonal mágico como ojo artificial en la cuenca derecha. Se rumorea que pertenece al tribu Isquia, aunque no se puede deducir únicamente con su apariencia. La burocracia de la corona autorizó al gremio a fabricar detonadores, y aunque pueda parecer una empresa, no es más que una organización que actúa bajo su mando. Esta organización se encarga por sí sola de la producción de los derechos de los detonadores mágicos, su uso en el ejército y la magla que se recolecta con los condensadores. Asimismo controla la información sobre su producción junto a la autocracia de la corona y vende detonadores de uso civil por mayor a la asociación mágica Licao, que se encuentra en Grantal. La Joana Real. El gerente martilla la mano negra tras los secuestros que asolaban la ciudad. El sentimiento se apoderó de ella cuando su hijo fue asesinado a raíz de unas antiguas sesiones sin sentido, pero recuperó la cordura al escuchar al propio Ismael, quien también perdió a su hijo. Se ofreció que presentara en su cabeza la exhibición en lugar de la de Ismael. Absuelto todas falsas acusaciones y cumplió su promesa de forma impecable. Deya Sigma, una sanadora mágica partidaria de la teocracia de la corona, una joven presente de la tribu Isquia, que a pesar de su corta edad posee un gran don para la magia coactiva y se ha ganado la admiración de todo el reino. Un día, cuando apenas tenía 12 años, el rey la invitó a aparecer para curar al príncipe. La magia coactiva requiere una gran delicadeza y no resulta nada fácil usarla con detonadores. Muchos sanadores se mueven los círculos más ricos e influyentes de todo el reino. Aun con semejante destreza, Rey ya ha vivido la gran parte de sus días sonando a los lugareños de la capital. Su pasión por su pueblo, sin importar la riqueza o la fama, le ha valido el respeto en muchos y a menudo se refieren a ella como santa. Gideus, Luis, Levante, Sorba, Claudel, están a bajar. Julián Castellón, candidato isquia que participa en el torneo. Segundo hijo de una familia noble y niño prodigio, fue la persona más joven de la historia en ganarse un asiento en la antigua Academia de Magos. Sin embargo, justo cuando saltó a la fama con la innovación ideológica de su libro El futuro de la magia, expandió su círculo como defensor de los derechos de los animales. Su sulcador claro, el arca del futuro 3.0 no se ha diseñado con materia de origen animal, aunque su desempeño deja que desear. Bueno, aquí no hay más de momento. Cultura. Nostivago. Taberna en el distrito de ocio de Bileapen. Es un lugar muy conocido al que es difícil de entrar si no vas a comprar a un cliente habitual. Es un establecimiento muy caro y caro con estilo. Sin embargo, no puede decirse que su clientela sea tan buena. Bueno, pues de momento vamos a dejar las cosas aquí, en este capítulo. Bueno, igual pasamos un día más. Quitamos las misiones. Esto... Vale, esto habrá que integrarlo en algún momento, que aún no lo he hecho. Esto son las tareas que hay que hacer con él. 15 diferentes. Te voy a ir a dormir, a descansar. Y ya el siguiente día... Vale, que descanses. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 14 de agosto, parece que va a haber... O era 4 de agosto, bueno. Lo comprobaré. 4 de agosto. Hoy toca trazar la ruta de infiltración para entre los aposentos privados de Luis. El problema son los guardianes de cada zona, los que custodian las llaves, para ser los rivales formidables. ¿Qué hacemos? Tal vez la mejor opción sea la más sencilla, conseguir que se queden solos, pegarles hasta que se suelta la llave y continuar. Si optamos por atacar, debemos despacharlos enseguida. Como arma en jaleo y plan de esfuerzo será nuestro fin. Los subordinados de Luis se han ganado el puesto gracias a sus estrés en combate. Si dimos orgullo y tal vez podrán manejar, este es un desafío nuevo. Todavía somos bastante, habrá que tomar precauciones. Este es un reto al que jamás nos hemos enfrentado. Claro, una situación nueva requiere nuevas tácticas.
Debemos aumentar nuestra fuerza dando caza a criminales lo que haga falta. Si no, va a ser complicado lo que parece. Combate decisivo durante infiltraciones. A diferencia de operaciones anteriores, el tiempo es clave en las infiltraciones. Procura no alargar demasiado combate y tratar a los oficiales armados en un determinado número de turnos. Los oficiales son bastante fuertes y cada uno tiene diferentes puntos fuertes. Ten cuidado en enfrentarte a ellos. Consigue información sobre ellos, así y utiliza solicitudes para reforzar tus destrezas. Tal vez consigamos información jugosa si hablamos con un informante. ¿Quién sabe? Puede que tengan puntos débiles que podamos aprovechar. Decide pues. Parece que tendremos que hacer algunas pesquisas desde el día de la fiesta. Para asegurar la ruta hasta sus aposentos. Mañana temprano, mediodía. Misión iniciada. Operación KARADRIOS. Es asegurar una ruta de infiltración en KARADRIOS para colarme en la habitación de Luis el día de la fiesta. Si luego la fórmula de maldición del príncipe quizá pueda disiparla. Tengo 5 días. Tenemos 20 días para hacerla. Operación infiltrarse en el KARADRIOS. Ha empezado una misión con el tiempo límite. Hazte con ojo con el clima anómalo de tormenta que podría sacudir píldegamente. Únete con tus aliados al puerto naval para infiltrarse en el surcador acosado de Luis. El interior del surcador acosado de Luis se divide en 4 zonas: los camarotes de la tripulación, el pasillo de estribor, el pasillo de babor y el puente. Tendrás que conseguir una llave especial que está en poder de la persona encargada de la zona del puente, que se encuentra en la parte más profunda. Solo te entrar los aposentos de Luis antes del día de la velada. Surcador acosado de Luis. Este surcador de Luis es tan grande que no cabe en el puerto, podéis informar de alguna misión. Pues sí, pero lo vamos a dejar aquí. Hasta el siguiente capítulo. Y lo dicho, empieza una nueva operación, una nueva misión y jugarnos de nuevo el pescuezo. 41 horas, 41 minutos. Este capítulo comparado a otros ha sido más corto. Un saludo y hasta el siguiente capítulo.